Buenas noches, profesor. El día de hoy venimos a exponer sobre los conceptos de calor en esta presentación en PowerPoint con mi integrante de mi equipo que sería Héctor Adrián Báez Arévalo, yo Joshua Gamaliel Aparicio Ochoa del grupo 505. Bueno, para empezar, el primer concepto sería la temperatura, la cual es una magnitud física que mide la energía cinética interna de un cuerpo, objeto o del medio ambiente en general. En concreto, cuantifica la velocidad en la que se mueven, vibran o oscilan las partículas. A mayor velocidad, más alta será su temperatura. Dicha energía interna se expresa en términos de caliente y frío, siendo el primero asociado a una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. Segundo concepto, el calor. En termodinámica, el calor significa transferencia de energía. Esta transferencia siempre tiene una dirección definida por la diferencia de la temperatura entre los cuerpos. El calor fluye del cuerpo más caliente al más frío de manera que llegará a una temperatura de equilibrio. Como el calor es transferencia de energía, puede ser medido como ganancia o pérdida de energía. Por eso se puede medir con la misma unidad que cualquier otro tipo de energía, el joule. Para medir el calor se usan dos unidades más, que es la caloría y la kilocaloría. La energía en el cuerpo humano es un proceso fundamental para que se cumplan las funciones de millones de células que integran nuestros tejidos y órganos. Esta energía les permite a las células realizar su trabajo, ya sea contraerse si son músculo o de enviar un impulso eléctrico de una neurona a otra si pertenecen al sistema nervioso, y que eso, por ejemplo, nos permita mover un dedo, flexionar las piernas, correr o alguna otra actividad. La transformación de lo que conocemos en la energía se logra gracias al metabolismo. Las formas de transferencia del calor. Existen tres formas de transferencia del calor: conducción, convección y radiación. En nuestro día a día presenciamos estas tres diferentes formas de transmisión de calor, ya que hacemos uso de ellas al calentar la casa, cocinar alimentos, tomar el sol. La radiación térmica sería una de ellas, que es el calor que se propaga a través de ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos emiten calor de esta forma a menos que estén a una temperatura igual a cero absoluto o 0 Kelvin. Conducción térmica. El calor se transmite por la agitación de las moléculas, lo que provoca que la temperatura incremente, que los líquidos se evaporen, que los sólidos se fundan y que los cuerpos se dilaten. La convección térmica es el calor que se transfiere por medio del movimiento de un fluido, como puede ser un gas y un líquido. Por ejemplo, al calentar agua en una cacerola, la porción que está en contacto con su base asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la, la porción caliente. La capacidad calorífica de un cuerpo o sistema es el cociente que resulta entre la energía calorífica transmitida a ese cuerpo y el cambio de temperatura que experimenta en ese proceso. Otra definición más precisa es que se refiere cuánto calor es necesario transmitir a un cuerpo o sistema para que su temperatura aumente 1 grado Kelvin. Ocurre continuamente que los cuerpos calientes ceden calor a los cuerpos más fríos, en un proceso que se prolonga mientras existe una diferencia de temperatura entre los dos cuerpos en contacto. Entonces, el calor es la energía que se transmite de un sistema a otro por el simple hecho de que exista entre ambos una diferencia de temperatura. El calor específico, cantidad de calor que se requiere para una unidad de sustancia, incrementa su temperatura en una unidad de grados Celsius. Varía de acuerdo al estado físico de la materia, es decir, es distinto si la materia se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, porque su particular estructura molecular incide en la transmisión del calor dentro del sistema de partículas. Lo mismo ocurre con las condiciones de presión atmosférica. A mayor presión, menor calor específico. Calor latente. El calor latente es la cantidad de calor que necesita absorber o desprender una sustancia para cambiar de estado físico o fase, manteniendo durante ese proceso la temperatura constante. El calor suministrado o liberado no se manifiesta, no se siente, como es lo usual en una variación de temperatura, de allí el término calor latente. Si se toma como un ejemplo el agua, los cambios de fases son los siguientes: hielo sólido se funde a agua líquida, líquido en un proceso llamado fusión, y el agua líquida a su vez se vaporiza para transformarse en vapor de agua, gas, en un proceso denominado vaporización. Por otro lado, el vapor del agua se enfría a
a agua líquida en un proceso denominado condensación, y el agua líquida se convierte nuevamente en hielo en un proceso denominado solidificación. Cada uno de estos cambios de fase tienen asociado un calor latente que puede ser positivo, o sea, absorción, o negativo, que es la liberación. También están las leyes de la termodinámica que describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan los sistemas termodinámicos. La primera ley es la ley de la conservación de la energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma. La segunda ley, la ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de la entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. La tercera ley plantea que la entropía de un sistema que se lleva al cero absoluto será una constante definida. En otras palabras, al llegar al cero absoluto, cero en unidades de Kelvin, los procesos del sistema físico se detienen. Y al llegar al cero absoluto, cero en unidades Kelvin igual, la entropía posee un valor al mínimo constante. Espero les haya gustado y fue todo.